Todos, bienvenidos, gracias por estar. Hoy quería compartir con ustedes cómo es que me enamoré del Qigong, del I Ching o libro de las mutaciones, del budismo Chan o Zen en chino o en japonés, según se diga. Y vamos a empezar por algo que creo que es común a todos. Nos han enseñado a lo largo de la vida que uno no se puede enamorar de lo que quiere o de quien quiere, que el amor es algo que, como sentimiento, emerge en nosotros espontáneamente, sin buscarlo. Es cierto, así ocurre esos sentimientos, pero me parece que nos han contado el cuento por la mitad. El cuento en el buen sentido de la palabra. Y no porque haya habido mala intención de parte de quienes nos transmitieron estos conocimientos, sino porque quizás a ellos les faltaba un cierto conocimiento que voy a intentar en estos minutos compartir con ustedes. Nosotros podemos elegir de qué o de quién enamorarnos. Suena raro, ¿no? Parecería como que cómo yo puedo inventarme un sentimiento acerca de algo. No. Vamos por partes. Nosotros hemos sido criados en una familia con determinadas costumbres, dentro de un país o nación con una cultura específica. Y hemos ido a la escuela y ahí también nos transmitieron otro tipo de conocimientos. Todo eso en los primeros 6, 7 años de vida constituye lo que después se denomina personalidad o ego, o sea, ese ser humano que nace al mundo desprovisto de todo ese conocimiento, como si se tratara de algo vacío, es llenado por todos esos atributos. Ni bien ni mal con eso, ¿no? Que quede claro. Después será cada uno el que elija a lo largo de la vida con qué quedarse o no de todo lo que nos han dado los demás. Lo cierto es que, convencidos de que todo eso, algunas cosas nos gusten más u otras menos, en el paquete entran todas y todas son utilizadas a lo largo de los años de un modo o de otro, constituyendo, como digo, al principio de esa vida, la personalidad que después se reafirma cada vez que repetimos y repetimos decir, hacer o pensar todos los días más o menos lo mismo. Tanto lo hacemos que terminamos convencidos de que solamente somos eso. Eso que decimos, yo soy así, yo así pienso, esto es lo que a mí me gusta, esto jamás me gustará. Es decir, vamos determinándonos, o sea, limitándonos, incluso a veces más de lo que lo pudo haber hecho todo ese bagaje de conocimiento que hemos adquirido a lo largo de esos años de vida. Lo cierto es que en algún momento, como vamos creciendo y no podemos seguir usando la misma vestimenta de cuando éramos niños, esta empieza a apretar. Entonces vamos necesitando cambiarla y buscar un ropaje más holgado, más suave, que nos permita movernos con un poco más de libertad. Lo cierto es que en general, aunque la ropa que vamos eligiendo, o sea, condicionamientos, ideas, creencias, etcétera, parezcan que nos hacen mover un poco más libremente, por falta de autoconocimiento, o sea, de autoconciencia, se trata en realidad de las mismas ideas, creencias y actitudes de la niñez, pero que filtradas por la vista del adulto y las experiencias que éste haya tenido, caemos en la creencia de que se trata de algo diferente. ¿Saben qué es lo que imprimimos de diferente en nuestras acciones? El temperamento, que según dicen algunas disciplinas, es con lo que nacemos. Temperatura, o muy caliente, o tibia, o fría. Pero, más allá de esa temperatura, lo que nos hayan enseñado, adquirido y repetido, que se vuelve hábito, es lo que terminamos llamando esta es nuestra forma de vivir. Y en realidad, si lo pensamos un poco, no es nuestra forma de vivir. Estamos siendo el objeto a través del cual la vida de los demás es la que en realidad se sigue repitiendo diariamente. Pero no nos damos cuenta, insisto, a veces lo obvio es tan obvio que no se ve. Por lo tanto, las disciplinas del Qigong, el I Ching o el budismo Zen son lugares a los que yo fui llegando y fui descubriendo que me iba enamorando de esos lugares y de estas culturas tan antiguas. Entonces me di cuenta, y sigo dándome cuenta porque es una práctica constante,
que me podía enamorar de aquello que yo decidía enamorarme, porque yo estaba decidiendo algo. Claro, al principio la decisión viene desde la misma personalidad. Hay razones incluidas en mi personalidad que me llevaron hacia esos caminos. Sin embargo, a medida que fui transitando esos caminos, fui descubriendo algunos de los muchos rasgos de esta personalidad. ¿Por qué? Porque enamorarse significa entregarse. Y no se trata de que yo me entregue nada más a dar cosas, conocimientos o sentimientos, sino que el objeto del que decido enamorarme, en este caso estas prácticas, ese amor surge únicamente si me permito escuchar a esas prácticas hablando de sí mismas. A ver, me siento delante del chikun y espero que me cuente cómo es, qué tiene para contarme de su historia, de sus experiencias, y lo mismo con las demás disciplinas. O sea, si no hay una escucha franca y abierta, dirigida al objeto de nuestra atención, nunca lo terminamos de conocer. Lo grave del asunto es que como no conozco el objeto, porque nunca lo escucho, solamente lo tomo como objeto para mi beneficio, para mi placer, entonces no hay amor, que es lo que ocurre en la mayor parte de las relaciones. ¿Por qué? Porque no nos vemos de otra manera que como objetos, aunque creamos lo contrario. Muchas personas dicen, porque yo elijo lo que yo quiero y lo que yo no quiero. Como son personas, como me ha pasado a mí, que quizás no tengan las prácticas de autoconocimiento para alcanzar autoconciencia, quedan atrapados en una verdad parcial, que es esa verdad que los lleva a decir yo soy así, esto lo elijo, esto lo rechazo. Nunca terminan de descubrir, como dije recién, la obviedad muy a la vista de que en realidad vivimos más sujetados a lo que se nos ha dado y enseñado que a decisiones nacidas de nuestro propio fuero íntimo. El practicar estas disciplinas provocó precisamente que intencionalmente fuera hacia ellas y que a medida que iba conociendo cómo eran estas disciplinas, eso significa, a ver, vamos a abrirnos, vamos a dejar de lado lo conocido, voy a dejar de lado mi propia idea sobre esas cosas, vamos a dejar mis prejuicios, todo lo que sea posible, porque de lo contrario, si alguna de esas cosas se pone adelante, ya no voy a ver el objeto de mi enamoramiento, voy a ver solo mis ideas, mis creencias, mis prejuicios. Por lo tanto, a medida que pude ir dejando eso, me fui dando cuenta que esas disciplinas, que el maravilloso libro de Li Chin o que la práctica de sentarse en meditación, no solamente me iban contando quiénes son, cómo son, de dónde vienen, qué pueden enseñarme, sino que a su vez, como un espejo, me iban mostrando esa personalidad que yo adquirí, como ustedes, en los primeros años de vida y a partir de la cual me moví el resto de mi vida. Entonces, ahí empieza un flujo de energía de ida y vuelta. Ellos, las disciplinas, me cuentan de ellos y yo les cuento de mí. Entonces nos vamos escuchando y eso va produciendo ese sentimiento de amor verdadero, donde uno no quiere adueñarse del otro, sino que nos entregamos los unos a los otros para nutrirnos mutuamente. Porque, a ver, si el Qigong no es practicado, a lo sumo quedará en un libro estancado como una serie de elementos explicados teóricamente, pero nada más. Lo mismo con las otras disciplinas. Si yo quedo por desconocimiento, de autoconocimiento que no tenga o de autoconciencia no adquirida, quedo atrapado en el yo, en el ego, en la personalidad, o sea, como objeto, entonces nunca voy a terminar de conocerme verdaderamente. Es decir, ¿qué es lo que nos da vida realmente? Conocernos. Y conocer lo otro como un complemento nuestro, como algo que puede sumarnos a esa experiencia maravillosa de adquirir autoconciencia. Entonces, recién ahí, cuando a partir de estas disciplinas yo que decidí practicarlas, que decidí conocerlas y que me fui enamorando de ellas y que las practico desde ese sentimiento, se produce algo muy importante y quiero que presten mucha atención. Digo, si nacemos vacíos y nos llenan de cosas no nuestras, no elegidas por nosotros, y las utilizamos
aunque algunas las rechacemos, que también es otra manera de seguir atado a lo que nos han enseñado a lo largo del tiempo. ¿Acaso no somos un objeto vacío que nos llena de objetos y nos seguimos moviendo en la vida solo como objetos que se identifican con otros objetos, sean orgánicos o inanimados, como las cosas? Sí, pero no lo sabemos porque falta indagación en uno mismo. Ahora, cuando esa indagación empieza a surgir, empezamos a descubrir algo fundamental, que somos sujetos. Cosa que podemos decir mientras somos objetos, mientras somos muy personalistas. No, porque yo esto, porque yo aquello, sin darnos cuenta, porque nos falta la escucha hacia nosotros mismos, que esta cultura no enseña, convengamos, para darnos cuenta de que no actuamos como sujetos, actuamos como objetos, presas de otros objetos que a su vez nos viven y repetimos para vivir como objetos en los demás que también son tomados de ese modo. Cuando empezamos a observarnos, a escucharnos y a sentirnos, la pregunta es ¿quién lo hace? Pues bien, lo hace el sujeto. ¿Sí? Lo hace el sujeto que ahora empieza a darse cuenta de esas diferencias. O sea, el sujeto logra cuando aparece dividir, separar necesariamente el observador del observado, el sentimiento de aquello que produce el sentimiento, la escucha de lo escuchado. Sin esa separación inicial, no nos vamos a dar cuenta que veníamos viviendo como objetos y no como sujetos que eligen, sino que son elegidos por la cultura, la educación y la crianza. Insisto, ni bien ni mal, es lo que sucede y nadie escapa de eso. Ahora, cuando empiezo a practicar, en mi caso, porque decidí ir hacia el Qigong y luego hacia el I Ching y hacia el budismo Zen, empiezo a darme cuenta que el amor surge porque yo elijo, ¿sí? A medida que me voy separando poco a poco del sujeto y del objeto, voy eligiendo conscientemente enamorarme porque dejo que eso me haga, que eso se introduzca en mí, pero conscientemente porque lo estoy viendo, lo estoy decidiendo desde una observación plena. No para solo el beneficio o para evitar el daño, no, todo lo que haga a la experiencia de conectar con uno a través de la práctica del Qigong, de la consulta al libro de las mutaciones, ese libro maravilloso que nos puede contar todos y cada uno de las situaciones por las que un ser humano puede atravesar en la vida, o la quietud de la práctica del budismo Zen, entonces uno empieza a tomar una conciencia real de uno y del mundo en el que vivimos. Entonces el amor empieza a ir más allá de esos condicionamientos, solo te vas a enamorar cuando te surja, o solo te vas a enamorar si pasa esto o aquello. No, ahora uno decide. Uno va creando su realidad. Y hay un elemento importante que ocurre durante todo ese proceso. ¿Me van siguiendo? Es muy difícil lo que estoy explicando, por lo menos entenderlo. Después hay que practicarlo, ¿no? Que quede claro. Entonces, en primer lugar, lo que sucede es que, y ahora voy a lo que quería decir, a medida que le voy dejando que el ejercicio de Qigong me haga, porque me va contando qué es, me lo va contando en mi propio cuerpo. Lo mismo el I Ching, cuando lo consulto, en realidad me estoy consultando a través del libro. Entonces el libro me cuenta de mí, no solamente de él. Y la práctica del budismo Zen lo mismo. No solamente me cuenta de que alguna vez en la historia hubo un hombre llamado Buda, sino que me cuenta que yo también soy un Buda, solo que me falta reconocerlo. Entonces ese diálogo, esa ida y vuelta, es amor puro, porque nos estamos entregando los unos a los otros. Lo que decía es que el elemento central es la palabra, es el sonido, es el lenguaje, que al principio se expresa solo como una idea y como un pensamiento. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a vivenciar ese amor, lo que vamos diciendo, lo que vamos expresando, entonces eso va a producir un tipo de realidad que está ligada a eso que voy diciendo y a eso que voy expresando como ser humano, ¿verdad? Porque voy a hablar desde ese amor, voy a hablar desde ese sentimiento, que no implica que a veces aparezca el enojo o la queja y demás, pero como del hábito a ser objeto que no se reconoce como objeto porque no se escucha y debido a no tener esa práctica, paso al hábito de reconocerme como sujeto que tiene poco a poco la práctica de escucharse, de sentirse y de observarse. Entonces cuando aparece de nuevo el objeto, el yo que tironea para un lado o del otro,
es visto, percibido más rápidamente. Entonces, si lo percibo rápidamente, es un poco menos difícil quedar pegado otra vez a los viejos patrones de conducta y salir de allí y seguir hacia aquello que deseamos, ¿sí? Seguir manifestando ese amor a través, en este caso, de una práctica que, si no incluye todos los órdenes de la vida de una persona, no nos engañemos, estamos cayendo en una trampa. Si solo estoy enamorado de mi profesión, porque mi profesión me da nada más que reconocimiento de los demás y dinero, sigo atrapado en el yo. ¿Sí? Sigo en lo que me dijeron mis antecesores. Tenés que hacer cosas para ser querido, para ser valorado, para ganar dinero y asegurarte tu futuro. Así nos han enseñado. Y no digo que eso esté mal, pero eso es un plano, es un solo plano en el que nos estaríamos moviendo, solo el plano material. Entonces el amor ahí no surge, porque de todo lo que hago quiero obtener algo, quiero un beneficio. Por lo tanto, cuando hay amor, hay entrega. No se espera algo puntual, simplemente uno está abierto a la escucha. Practicamos Qigong para escucharnos, no para esperar que suceda algo, no para alcanzar algún tipo de utilidad. ¿Me explico? Y no porque la utilidad en algún momento no sea válida y necesaria, pero si vivo solo para la utilidad, vivo solamente en un mundo materialista. Y si vivo solo para la ensoñación, porque algún ejercicio me relaja mucho y lo único que quiero es vivir en ese estado de relajación, estoy viviendo atado solo a las estrellas y a las nubes. Entonces es necesario que comprendamos que hasta que no paramos y nos observamos, no podemos elegir el objeto de nuestro enamoramiento. ¿Por qué? Porque no nos vemos como objetos. Hasta que no nos veamos como objetos, el sujeto no se presenta. Y hasta que el sujeto no se presente, no voy a poder elegir desde ese yo interno qué hacer y cómo hacerlo bajo causas y circunstancias que, por supuesto, también juegan su juego. ¿Está claro? Ojalá que lo puedan por lo menos captar y entender. Me enamoré intencionalmente de practicar Qigong, de conocer el libro de Li Qin y de practicar Zazen, porque me fui enamorando de lo que ellos han brindado poco a poco a lo largo de estos 25 años de profesión y de vida que llevo ligado a estas disciplinas. Y por eso me he enamorado también de mi pareja y me he enamorado de la forma en la que vivo y me he enamorado de muchas otras cosas, porque voy aprendiendo precisamente poco a poco, errores de por medio, a escucharme y a escuchar para tratar de dejar que las cosas puedan fluir del mejor lugar posible, que es desde lo más interno de cada uno. Les deseo que ustedes puedan verdaderamente elegir aquello de lo que quieran enamorarse. Pero insisto, no vayan a buscar resultados. Ábranse y permitan escuchar, sentir y observar aquello de lo que se quieren enamorar y se sorprenderán. Muchas gracias.